Una de las curiosidades más grandes de las últimas horas relacionada a Cuba tiene que ver con esa frase casi de leyenda. Me duele mucho que la gente no pueda vivir como yo. Y esa frase no es un desliz, es una traición pública de la narrativa del régimen. Por primera vez, un heredero de la familia Castro admite, mirándote a la cara, que ellos viven mejor que tú. No lo dice un opositor, no lo dice un exiliado, lo dice el nieto de Raúl. Y lo dice sin vergüenza, sin pedir perdón, sin renunciar a nada, con ropa de diseñador, reloj de lujo, escolta detrás. Si hoy no te hierve la sangre un poco, escucha bien. El hombre que se mueve entre hoteles de Gaesa, vuelos privados y marcas que ningún salario estatal puede pagar, se declara dolido porque tú no puedes vivir como él, porque él no está dispuesto a vivir como tú. Y aquí empieza este video. Cuando un miembro de la cúpula te dice, me duele que no vivan como yo, no está mostrando humanidad. Está restregándote que vive en otra galaxia y que esa galaxia se sostiene sobre tu miseria. Es como el tipo que te robó el televisor y te dice, qué pena verte sin tele, compadre. Pero entiende que en mi sala se ve tan lindo. Ese me duele suena a consuelo barato. No viene acompañado de disculpas, no viene acompañado de renuncia a sus privilegios. No viene acompañado de ninguna decisión que cambie tu vida, solo de un nuevo discurso para mejorar la de él. La verdad brutal es esta. Lo que le duele no es tu pobreza, es que su privilegio está en peligro. Por eso habla ahora, por eso se ofrece ahora, por eso se vende ahora. Si esa frase fuese sincera, la siguiente línea sería, me duele tanto que estoy dispuesto a dejar de vivir como vivo, a desmontar el sistema que me da más a mí que a todos ustedes. Pero lo que viene después es, me levanto todos los días para revertir esa situación. ¿Y cómo la revierte? ¿Cómo la cambié? Sentándose en oficinas con aire acondicionado, leyendo informes de ministerios, defendiendo reformas económicas que no tocan al poder político. Eso es exactamente como si el capitán del Titanic te dijera, me duele verlos ahogarse, pero yo me quedo en primera clase, por si acaso el banco aguanta un poco más. No hay cambio, hay marketing. No hay arrepentimiento, hay estrategia. Lo que más quema de esa frase es que confirma lo que llevamos décadas diciendo. Ellos no viven como tú, ellos no viven como Cuba, ellos no viven en la cola, el apagón, la urgencia. Y esta vez no lo dice una filtración, un chisme, no lo dice un reportaje crítico. Lo dice el propio nieto de Raúl, con una sonrisa controlada y un relato de preocupación para USA Today, ese famoso periódico. Piensa en lo que significa todo esto. Es la primera vez que un descendiente directo del sistema se para frente a un medio internacional y acepta que esta es la parte alta de la pirámide y ahí es donde está. Y ni siquiera cree que eso lo descalifica para ser el que negocia el futuro del país. Al contrario, lo usa como una medalla moral. Ese es el nivel de desconexión, ese es el nivel de desprecio, ese es el nivel de eso mismo, el hijeputímetro a su máxima expresión. Hay una pregunta que no puede responder sin derrumbarse. Si tanto te duele que los cubanos no vivan como tú, ¿por qué no vives tú como viven los cubanos? Por supuesto, no te la va a contestar porque tendría que decir que nunca ha hecho la cola de pan como tú, que no ha dormido noches enteras sudando bajo el apagón, que no ha tenido que escoger entre gastar el salario en comida o en medicina, que no ha visto a sus hijos emigrar porque en su casa no hay futuro y tampoco dólares. Su dolor no lo lleva a tu barrio, lo lleva a la mesa de negociación, no lo lleva a renunciar al Rolex, lo lleva a ofrecer reformas cosméticas. Si esa pregunta se le planteara en la cara, tendríamos el silencio más largo de toda su carrera. No escucho una palabra de disculpa ni de él ni de ninguno de los que comparten esa burbuja. No hay lo que hemos hecho es inaceptable, no hay un perdón para los presos por la miseria, por la represión. Lo que sí hay, y hay que nombrarlo, es desvergüenza. Esto es, y lo explico, mostrar el lujo en un país que lleva años apagado. Es caminar sobre una alfombra gruesa mientras el pueblo camina sobre la cola de pan llena de piedra. También hay cinismo. Usar la frase me duele para ganar simpatía y poder negociar más cómodamente con los mismos que han presionado al régimen. Esa dieta de palabras mientras se come el cake de los privilegios. También hay impunidad. Saber que jamás le tocará un juicio, una celda, una sanción real, aunque se documenten todos sus excesos. Eso lo veremos.
Las cárceles son para los que protestan, no para los que firmaron las órdenes. Y hay también crueldad. Seguir usando el miedo, las necesidades básicas, los presos políticos como herramientas, convertir al país en un experimento de cuánto sufrimiento aguanta la gente antes de romperse. Por eso, esta frase no merece comprensión, merece memoria. No es un gesto de humanidad, es una confesión que se debe guardar para cuando toque repartir responsabilidades. Ahora, en uso de unas atribuciones que no le están conferidas por el pueblo cubano, sino heredadas por pertenecer a la casta Castro, el cangrejo sigue moviéndose a los lados. Como buen crustáceo, no camina hacia la democracia, se arrastra alrededor del mismo arrecife del poder. No estamos hablando de un funcionario cualquiera, estamos hablando del hijo de Luis Alberto Rodríguez López Calleja, el general que manejó Gaesa, el pulpo económico del régimen, y de la hija mayor de Raúl Castro. Es decir, el cangrejo no salió de una asamblea de barrio, salió del núcleo de poder. Su vida ha sido un pasillo directo entre escuelas militares, oficinas del MININ y despacho donde se decide quién entra y quién no va a ver al abuelo. Si el sistema fuera una casa, él no es el invitado, él es el heredero. Durante años fue el guardaespaldas de Raúl, el que camina medio paso detrás, el que mira a quién se acerca, el que frena, el que deja pasar. Ese trabajo en un país normal sería solo de seguridad. En Cuba, donde todo pasa por filtros políticos, eso es poder. Después de la muerte de su padre, la pregunta fue, ¿quién se queda con la llave de la caja fuerte? La respuesta no aparece en ningún decreto, aparece en las fotos, en las reuniones, en las filtraciones. El cangrejo. Él está donde se cruzan el ejército, el negocio y la familia. Raúl se retira, el hijo del hombre Gaesa se coloca, Gaesa sigue mandando, la estructura no cambia, solo se reacomoda. Ahora hablemos de Gaesa, brevemente porque lo he tocado en varios videos y todo el mundo conoce de esto. Si no entiendes a Gaesa, no entiendes al cangrejo. Gaesa es un pulpo gigantesco que enrolla sus tentáculos en los hoteles, los resorts, las cadenas turísticas, se mete en las tiendas de divisas donde tú pagas en monedas que no son tu salario, maneja remesas, bancos, inversiones, negocios grandes. Mientras el discurso oficial te repite que somos un país pobre resistiendo al bloqueo, Gaesa acumula riqueza bajo un esquema que parece más un holding capitalista que una república socialista. Piensa en el pulpo así. Cada vez que entra un dólar, un euro, un paquete turístico, un contrato de inversión, hay una gran probabilidad de que pase por un tentáculo de Gaesa. Y en el centro del pulpo, bien lejos de la luz, está el círculo que decide qué se hace con ese dinero y beneficia de él. ¿Quién es? Ahí está la familia, la cúpula y ahí está el nieto. ¿Okay? Luis Alberto Rodríguez López Calleja fue el rostro más visible de ese pulpo. Cuando muere, Gaesa no se democratiza, no se abre a control ciudadano, no le rinde cuentas al pueblo, se reacomoda internamente, sigue bajo control militar y familiar. Y en la narrativa reciente aparece cada vez más la figura del cangrejo como heredero. No porque tengamos su currículum colgado en un ministerio, sino porque lo vemos sentados en las mismas mesas, viajando a los mismos lugares, ocupando las mismas oficinas. Cuando el padre maneja el pulpo y muere, el hijo, que ya está en el aparato de seguridad, no se queda sin tentáculos, se integra, se aferra, se proyecta. Por eso, cuando hoy lo presentan como posible negociador con Estados Unidos, no es un ciudadano que aparece de repente. Es el representante de Gaesa, del aparato militar económico de la familia Castro. En un titular que puede sonar bonito, se puede leer el nieto de Raúl dispuesto a negociar con Trump. En realidad, esto significa Gaesa está dispuesta a hablar directamente con Washington a través de uno de los suyos. Y aquí viene una parte que es bastante incómoda. Si tú vives una vida normal en Cuba, nadie está hablando en tu nombre en esa mesa. Se habla por el pulpo, por la caja, por los intereses cruzados de la familia y del ejército. Tu vida entra en el cálculo solo como una variable de estabilidad. ¿Cuánto hay que aflojar o apretar para que no revientes? ¿Te das cuenta? La exposición mediática del cangrejo no es espontánea tampoco. No es que un periodista curioso lo encontró por casualidad. Es una operación. Forma parte de un plan. Cambiar la imagen del régimen, no cambiar al régimen. Pasar de la figura de ancianos decrépitos, cagalitrosos en uniforme, al lado de un hombre más joven, sin barba, ropa de marca, bien cuidado. Pasar de consignas viejas a palabras como apertura, preocupación, reforma.
mantener intacta la infraestructura. Gaesa manda, el partido manda, el aparato de seguridad manda, y sobre Gaesa además agregaría un par de cosas. Están cambiando los nombres por los que estaban operando. Y todo esto es el equivalente estético de pintar una casa que se está cayendo. Se ve mejor en la foto, no se salva de la ruina. En este contexto, su entrevista con USA Today no es solo una charla, es un mensaje dirigido. No se sienta con la prensa cubana independiente, no se somete a preguntas de los que viven en la realidad del barrio. Se sienta con un medio de Estados Unidos con traducción, con control, con una lista, un guión preparado. Allí se presenta como un hombre que se despierta al amanecer para leer los informes del ministerio, explica que le duele la pobreza, habla de reformas económicas y de una Cuba distinta. Se ofrece como interlocutor con cualquier representante de Estados Unidos, por supuesto, con Trump si se da la oportunidad. La intención es clara, posicionarse como la cara aceptable del mismo sistema ante los ojos de la Casa Blanca. Y no para que cambie Cuba, sino para que cambie la relación entre el pulpo y la Casa Blanca. Y aquí viene un punto crítico. Cuando entras en detalles, descubre que su disposición a negociar tiene una línea roja bien gruesa. Él haría lo que la revolución le pida, no sacrificaría nada. No habla de elecciones libres, ni de pluripartidismo, ni de prensa independiente, ni de justicia para las víctimas. Su mensaje, traducido sin maquillaje, es: podemos hablar de todo, menos de dejar el poder. Bueno, realmente han hablado que lo único que no es cuestionable es el sistema. Todo es negociable. Dinero, inversiones, turismo, acuerdos, presos incluso, seleccionados. Recuerden lo que he dicho en otros videos, los tienen como moneda de cambio, como último recurso. Y todo esto es un menú de reforma en el restaurante de siempre. Camarero nuevo, dueño igual. Aquí hay que detenerse un poquitico. Y díganme realmente, ¿quién eligió a este hombre para hablar por Cuba? No hubo voto, no hubo consulta, no hubo proceso donde la gente pudiese decidir si quiere que ese hombre sea su voz ante Trump. Su legitimidad viene de la sangre y del cargo, no del pueblo, no de consulta, ni voto, ni voluntad popular. Y eso es lo más peligroso. Que él se presente y que algunos lo acepten como si fuera un interlocutor natural, casi inevitable. Es la misma lógica de siempre. La familia decide quién nos representa. El pueblo, en el mejor de los casos, mira el resultado desde la televisión. Bueno, si tienen electricidad. Cuando entra el tema de los presos políticos, hay que subir un poquito más el volumen. Se habla, y él habla de liberar personas consideradas presos políticos. No se dice, vamos a liberar inocentes. No se dice tampoco, vamos a desmantelar las leyes que lo metieron ahí por protestar. Tampoco se dice, esto nunca debió ocurrir. Se les trata como fichas. Si tú me das algo, yo suelto a algunos. Si tú aflojas sanciones, yo aflojo cadenas. Si tú me reconoces, yo te entrego nombres en listas. Es la lógica del secuestrador, no de un estadista. Y la crueldad está en que mientras se negocia, los que están adentro, se sigue metiendo gente nueva por los mismos delitos en prisión. Y en toda esta historia hay dos herencias claras. Por un lado, la herencia de los Castro, el poder, Gaesa, el aparato militar y de seguridad, privilegios reconocidos por ellos mismos. Y por otro lado, la herencia del 11 de julio, el 11J, cicatrices, cadenas, exilio, dignidad. Los medios presentan al nieto como heredero del régimen dispuesto a negociar. Yo te propongo pensar en los herederos del 11J, del 11 de julio. Los que van a llevar toda su vida el recuerdo de haber salido a la calle y pagar el precio por eso. Cuando se discute el futuro de Cuba, no basta con preguntarse qué quiere la familia. Hay que preguntarse qué quiere y qué merece esta generación rota a golpes. Mientras Estados Unidos tiene sus propios incendios, Irán, conflictos regionales, tensiones globales, Cuba aparece y desaparece de la agenda como un archivo incómodo. Cuando aparece, ¿con quién habla? Cada vez más se ve que las primeras conversaciones no son con Díaz-Canel, no son con un parlamento plural, no son con movimientos cívicos, son con representantes del pulpo, Gaesa, la familia, un aparato de seguridad. Y ahí entra el cangrejo, no como un cubano de a pie, sino como un embajador de ese pulpo. Y tú, que estás viendo esto, tienes todo el derecho a sentir rabia cuando entiendes que tu país se negocia como si fuese una finca heredada. Se ponen de acuerdo sobre qué se mueve y qué no, sin preguntarte si tú quieres seguir viviendo allí.
En el calendario hay una fecha que el régimen quisiera borrar, pero no puede, el aniversario del 11 de julio, este sábado. Ese día se conmemorará el momento en el que la gente salió, el miedo se quebró, se vio la cara real de la indignación acumulada. Y también fue el día en que el sistema se mostró sin máscara, se reprimió brutalmente, se llenaron celdas, se llenaron expedientes. Recuerden Díaz-Canel llamando a la respuesta masiva de la gente contra la gente. Cada vez que esa fecha se acerca, el régimen se pone nervioso. Cada cartel, cada gesto, cada recuerdo les trae a la memoria que el muro no es tan sólido como parece. Por eso, al cerrar, yo no hablo solo a los cubanos, les hablo al mundo. Les hablo específicamente a Estados Unidos. Miren de cerca lo que hace el gobierno cubano ante cualquier conmemoración del 11 de julio. No miren solo los discursos, no miren las entrevistas, miren las patrullas, las detenciones, las amenazas, las sanciones internas. Miren cómo reaccionan ante cada pequeña protesta. La maestra que se planta, el médico que se queja, la madre que llora en cámara, el joven que graba el apagón y lo sube a las redes. Ahí está la verdad del sistema. No en el traje del nieto, no en su reloj, no en su me duele, no en su oferta de hablar con Trump. Cuba necesita una salida. Pero esa salida no va a venir de un heredero que reconoce que vive mejor y no está dispuesto, sobre todo, a dejar de hacerlo. Ni tampoco de un operador de Gaesa que se ofrece a negociar todo menos su propia caída. Mientras Estados Unidos mira a Irán, mientras la prensa internacional se entretiene en otras crisis, yo te pido esto, que no te tragues el cuento del crustáceo sensible, que no confundas campañas de imagen con cambio real, que no olvides quién paga los platos rotos cada vez que la familia decide negociar. La pregunta no es si el cangrejo está listo para hablar con Trump. La pregunta, la que de verdad te importa, es si el mundo está listo para dejar de hablar con quienes viven como él y empezar a escuchar de una vez a quienes viven como tú. Gracias. Patria y vida, patria y futuro.